Bien, estamos viendo los circuitos resistivos. Vimos que hay dos tipos de conexiones de resistencias. Las conexiones en serie y en paralelo. No son las únicas, hay otras, las delta y estrella que no veremos aquí. Ya son palabras mayores, pero se escapan de estos dos modelos. Pero para los cursos de propiamente hasta de ingeniería en profesional, la, la, la conexión en serie y en paralelo son las que se estudian. Y ayer mencioné algunas propiedades importantes de estas conexiones en serie y en paralelo. Quedamos en que tienen ciertas particularidades que deben ser consideradas para su análisis adecuado y los vuelve muy distintos, digamos, en sus aplicaciones. A ver, la conexión en serie, ¿sí?, se identifica porque las resistencias están alineadas. Aquí va la fuente de FEM. Por cierto, el símbolo para la FEM, eso no lo puse ayer, es una E, así, FEM, que puede ser batería, fuente de voltaje, dínamo, lo que ustedes quieran. Esta conexión es en serie. Resistencia R1, resistencia R2, resistencia R3. ¿Qué característica tiene esta conexión? Que solamente hay una vía de comunicación. De tal forma que si analizamos las corrientes eléctricas que circulan por cada una de las resistencias, veremos que esas corrientes tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque no hay más que una vía de comunicación y es igual a la corriente total que sale de la fuente de FEM. Es como tubo. Sin embargo, ¿qué pasa con el voltaje? Este voltaje que suministra la batería se tiene que distribuir porque es energía al final y tiene que ser igual la energía entregada a la suma de los voltajes en las resistencias. De hecho, parte del léxico de los temas de circuitería eh, se llaman normalmente caídas de potencial. Caídas. ¿Por qué? Pues porque aquí suministro cierta cantidad de energía y esta energía se va consumiendo una tras otra en las resistencias. Entonces el potencial va cayendo conforme pasa a través de las resistencias. Y cuando la corriente pasa a través de la resistencia, debido a la diferencia de potencial que hay, la caída de potencial es entonces en este orden, de más a menos. En la que sigue, de más a menos y de más a menos. Entonces, esta es la característica central de la conexión en serie. Aquí le paro porque quiero aprovechar, ya que estamos viendo este circuito, cómo se le hace para reducir una serie de conexiones de resistencias que estén conectadas en serie. Reducción de circuitos. Por supuesto, ahora veremos en principio la conexión en serie. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tengo muchas resistencias conectadas en serie, puede interesarme saber cuál sería aquel valor de resistencia que funciona igual que estas tres. Quiero decir, si tengo la misma fuente de FEM, ¿cuál sería aquella resistencia R equivalente? EQ le voy a poner, ¿sí? ¿Cuál sería aquella resistencia equivalente única que funciona igual que esta combinación de tres resistencias en serie? Que no sepa la batería si está conectado a estas tres resistencias o a esta otra. ¿Por qué? Porque la comunicación que tiene la batería con las resistencias es la corriente y la corriente es la misma. De acuerdo con la propiedad que mencioné antes de los voltajes, si el voltaje, acá lo ponemos,
es igual a la suma de los voltajes en a las caídas. El voltaje aplicado es igual a la suma de las caídas de potencial de las resistencias. Tomando en cuenta la ley de Ohm, V es igual a I por R, esta relación la puedo poner como voltaje 1, caída de potencial 1, la corriente por la resistencia 1. Solamente le pongo I porque es la misma, no son diferentes corrientes. Las I son iguales. V es igual a IR1, ley de Ohm. Y en la 2, I por R2. La 3, I por R3. Pero este voltaje aplicado aquí es el mismo que el voltaje aplicado acá. Entonces, bueno, E o V, con la ley de Ohm aquí establecida, voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Yo puedo poner que el voltaje o la FEM aplicada es igual a la corriente por la resistencia equivalente, porque de eso se trata, que el voltaje aplicado sea el mismo en cada caso y que la corriente sea igual. De esta forma, si reemplazo este voltaje aquí, como la corriente que aparece en la ecuación es la misma, la puedo cancelar. Definitivamente, la resistencia equivalente en serie se calcula sumando las resistencias involucradas. Y puede haber 5, 6, 10, las que sean, se suman. Es muy sencillo. Aquí le puse fuente de FEM, que se acostumbra a poner como E, pero es el voltaje, para no confundir esto. Si, por ejemplo, tengo una resistencia de 1 ohm, otra de 2 ohms, otra de 5 ohms, y aquí tengo la fuente de FEM. Fíjense, algo interesante. Finalmente la fuente de FEM, el voltaje aplicado, que lo utilicé para el análisis teórico del circuito, finalmente desaparece, ¿se dan cuenta? El voltaje ya no aparece, ni la corriente. Yo puedo calcular la resistencia equivalente solamente sabiendo los valores de resistencia y nada más. Por eso los circuitos resistivos de reducción de circuitos no nos van a poner aquí ninguna batería. Se acostumbra a ponerle aquí dos como que bolitas, así, significando que es el sitio donde se conectaría la batería en caso de hacerlo. Pero no se necesita que haya una batería. Y en este caso, la resistencia equivalente directamente pues será de 1 más 2 más 5, 8 ohms y se acabó. Así se reducen los circuitos en serie. ¿Está bien? El otro, en paralelo. ¿Qué vimos de esto? Pues que en paralelo el circuito tiene su fuente de FEM o batería, voltaje, pero las resistencias están conectadas de tal forma que comparten ambas terminales, no están alineadas. Están como una escalerita, así. Este es R1, R2 y R3. Como la corriente eléctrica fluye en la batería de esta manera y se bifurca, hay 3 divisiones, puede haber más separaciones, pues se concluye que la corriente que sale de la batería se tiene que dividir para alimentar
cada una de estas resistencias. Se divide, donde necesariamente la corriente que sale de la batería, la fuente del FEM, es igual a la suma de las corrientes conforme se van dividiendo. Y mencioné ayer que justamente este es el detalle que vuelve peligroso las conexiones eléctricas. Cuando compramos conectores múltiples, esas cosas que tienen muchas clavijas, y conectamos al mismo tiempo muchos aparatos, cada aparato requiere cierta corriente. Y hay que entender, cuando digo la requiere, es que el aparato, si requiere 1 amper, lo va a tomar por las buenas o por las malas. Cuidado con eso. Lo va a tomar. Si la batería puede o no puede, no le importa, lo va a tomar. Eso quiere decir que va a requerir tomar esta energía de la batería a costa de sobrecalentarla. Literalmente la batería se puede quemar. Tiene que alimentar cada una de estas ramas. Son las conexiones que hay en las casas. Siempre son en paralelo. Para que yo tenga la cochera, el estéreo, la recámara, la sala, cada una pueda recibir el mismo voltaje de operación, porque de eso se trata. Yo no puedo tener 110 voltios en foco en la cochera y 80 en la sala, por ejemplo, y 20 en un cuarto. Todos son de 110, 110, 110. El voltaje es igual. Si yo quiero tener la resistencia equivalente en paralelo, entonces necesito aplicar de nueva cuenta la ley de Ohm, pero para la corriente. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Si veo esa corriente, que es la corriente que sale de la batería aquí, que es la misma que sale acá en este modelo simplificado, pues yo puedo poner que la corriente es igual a la fuente de voltaje, a la FEM, al voltaje aplicado, entre la resistencia equivalente acá. Y es igual a la suma de la misma operación, pero para cada resistencia por separado, con el mismo voltaje. V sobre R1, V sobre R2, V sobre R3. Viendo esta expresión, es evidente que el voltaje aparece en toda la ecuación, lo anulamos. La resistencia equivalente para la conexión en paralelo se calcula sumando los recíprocos de las resistencias involucradas, lo que llamamos, recordarán, conductancias. No avanzo más que con esa expresión así, porque pues no puedo simplificarlo de otra manera. Quiero decir, ni modo que voltee las fracciones así nada más, no se puede. Habría que sacar el común denominador. Eso lo vuelve un tanto latoso el proceso de cálculo de las resistencias en paralelo. Pero así se hace, ni hablar. Por ejemplo, si tenemos, lo mismo, no hace falta el voltaje en ningún lado. Entonces, en un circuito resistivo en paralelo, no hace falta que dibuje la batería. Tenemos una resistencia de 2 ohms, otra resistencia de 4 ohms y otra por acá de 1 ohm. Uno entre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 4 más 1 sobre 1. El común denominador, mínimo común múltiplo, 4 entre 2 por 2. 4 entre 4, 1 por 1. 4 entre 1, 4 por 1, 4. Y esto me va a dar 8 cuartos, o sea, 2. ¿No es cierto? 7, ¿verdad?
7/4. Así. Ya que tenga la expresión así, ahora sí puedo agarrar los dos extremos e invertirlos. Resistencia equivalente a 4/7 ohms. Es un gorro, definitivamente es eso. Por cierto, ¿puedo ponerlo en forma decimal? Pues sí, prohibido no está. ¿Sí? Aunque les diré 4 entre 7. .57 ohms. Hay libros de circuitería, de hecho en la carrera de ingeniería, que vaya para allá, se va a topar con que lleva un libro exclusivamente de circuitos eléctricos y tal vez con 2 volúmenes. Es muy común en los libros de circuitería ya de carrera que los autores prefieren que las respuestas se obtengan en forma de fracción y no con decimales. ¿Por qué? Y eso me puede pasar a mí en los exámenes. Pongo un problema de tarea o el examen. Y le digo yo, bueno, el problema tal, la respuesta es .57, ¿sí? Ya que me dice, el resultado del cálculo es 0.57. Alguien se metió, caray. Alex, bueno, no sé por qué contestó, si no la mencioné. Pero bueno, .57, luego pongo eso y digo, la respuesta es .57. Bien, ya que me dice, oiga, espéreme, me lo puso mal o me quitó puntos. Pero no puede ser, deme puntos, porque mire, yo obtuve 0.59, o sea, casi no, para que me dé puntos. Una diferencia decimal, así tan pequeña, puede ser poco importante a la hora de aplicar esto en una tecnología. Pero la diferencia en la decimal, así sea 2 décimas, puede ser derivada de un error conceptual a la hora de interpretar el circuito. Se puede dar un error grave en las operaciones. Algo interpretó mal en la conexión entre serie y paralelo. Y no es nada más una decimal, es un concepto. Por ello, a menos que el circuito se complique demasiado, que sea muy grande, que tenga algunos muy latosos, lo preferible es manejar fracciones. Profe, Dime. pero entonces lo que significa ese valor es que si tuvieras una sola resistencia de 4/7 de ohm, sería lo mismo a ese circuito en paralelo con la resistencia de 2, 4 y 1 ohms. Exactamente, funciona igual. Funciona exactamente, esa idea. Y o sea, es más eficiente que tenga uno, porque, o sea, porque existen estos cálculos. Bueno, no. Lo que pasa es que las aplicaciones técnicas tienen las resistencias más otras cosas. Y aquí sacas corriente requerida para un altavoz. No es por ponerlas, ¿sí? De hecho, hay un programa de cómputo como el AutoCAD, hagan de cuenta. De hecho, es la misma empresa, AutoCAD, que es un programa de cómputo exclusivo para electrónica. Y ustedes le dan al programa los valores de cientos de resistencias y de conectores, y el programa les arma el circuito de la manera más cómoda y eficaz posible. Y no es cosa de meter resistencias hacia el aventón, que puedo decir, pues no, ¿para qué pongo esto? Pongo una. Sí lo puedo hacer, pero en el circuito tiene otras cosas adentro que necesita que estén así, las resistencias. Bien, ahora, quiero que consideremos lo siguiente, con el afán de ahorrarnos la lata de las operaciones. Miren, consideremos que tenemos dos resistencias en paralelo. Nada más dos. R1 y R2. La operación sería 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2.
el común denominador R1 por R2. Hago la operación con las fracciones y me queda R2 más R1. Si invierto las dos expresiones, R equivalente es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Esto es muy útil, ya sé que es muy simplona, nada más que una operación de fracciones, pero van a ahorrar tiempo y en las pruebas del BI va a ser muy útil. No pretendan hacer esto. No, con la calculadora, pues sí, ya ven que suman fracciones re bien, pero es útil tener presente esta propiedad para reducir dos resistencias en paralelo, directito, el producto sobre la suma y se acabó. Que no son dos, son más, háganla de dos en dos, por ejemplo. Si tenemos 2 ohms, 3 ohms, 6 ohms. Tomen dos. ¿Cuál es? Cualquiera, cualquier par. Si agarro estas dos que están en paralelo, vas a tener cuidado de que la conexión sea correcta, paralelo, que compartan sus dos terminales. 3 y 6, ¿qué voy a tener? 3 por 6 entre 3 más 6. Y esto es 18 sobre 9, 2. ¿Ok? Ya lo reduje a 1. El circuito entonces ahora va a quedar 2 con, y fíjense lo que voy a hacer aquí, con una de 2. A veces la manera en que se dibuja el circuito puede causar confusión, pero realmente esta resistencia sigue estando en paralelo con esta. ¿Por qué? Porque comparten ambas terminales. O sea, esto es lo mismo que si tengo dos así y dos así. Es cuestión de interpretación del dibujo. Pero bueno, están en paralelo. Resistencia final equivalente, el producto sobre la suma. Y esto me da 1 ohm. Esto es lo que espero que hagan. Porque les va a dar velocidad de análisis. Normalmente las pruebas BI, las pruebas 1, que es donde viene el tipo de análisis, les ponen números sencillos para que hagan operaciones mentales. 3 y 6, 3 por 6, 18 entre 9, 2. Cosas así. Profe, ¿este shortcut solo jala para paralelo o también jala para el otro? No, no, no. En serie se suman. En serio, olvídate, nada más sumas todo y se acabó. Es el paralelo el detalle. Las puedes sumar todas si son 15, no pasa nada si es en serie. Si es en paralelo, de 2 en 2. Ahora, todo sería felicidad si fuera simplificar el circuito, calcular la resistencia equivalente en serie y paralelo. El asunto es que los circuitos están mezcladas las combinaciones. Los circuitos combinados. Por ejemplo, 2 ohms, 2 ohms, 1 ohm, 2 ohms, 1 ohm. Aquí podría prescindir de esto y poner dibujarlo así.
¿Cómo se analiza un circuito combinado de este tipo? Bien, aunque no es una regla general, no es buena idea examinarlo desde la entrada por acá. ¿Por qué? Porque me dirían, a ver, esa resistencia de 2 ohms está conectada con esa resistencia de 1 en serie, porque van alineadas, ¿no? Comparten una terminal y podemos tener la tentación de decir, sí, están en serie, pero no, porque en medio sale este cable que conecta esta otra. Ni en serie, ni en paralelo, visto por este lado. Tenemos que buscar aquellas conexiones, aquellas resistencias cuya conexión sea muy clara, serie y paralelo. Normalmente, lo más común es que convenga resolverlas de atrás para adelante. Así. Con lo que hemos aprendido, a ver, esto está en paralelo, ¿no? 2 por 2, 4. Entre 2 más 2, 4. Resistencia, 1. ¿Sí? 2 por 2, entre 2 más 2, 1. Pero esto está en serie. 1 más 1, 2. 2 con estas 2 en paralelo. 2 por 2, 4, entre 2 más 2, 4. Toda esta combinación que tengo aquí me da 1. ¿Sí me siguen? ¿O no? Sí. Futuros ingenieros Prof, eléctricos. yo nada más tengo una pregunta. ¡Hey! El 1 ohm, ¿no va en paralelo con los de la izquierda? ¿Este? No, el otro, el que está conectado en serie a los ¿Este? dos de abajo. Ajá. Está conectado en serie con el resultado de estos dos, con el resultado. Si los reduces, es en serie, sí. Pero está en paralelo con los otros. Ujú. Entonces la resistencia total que tiene con los otros dos se toma como si fuera en paralelo con las otras. Sí. Ya, ok, prof, perfecto. Pues tengo una de 1 y una de 1. 1 con 1, un medio. Más 2, 5 medios. Ups. A ver, lo desglosamos. Para los futuros ingenieros no eléctricos. Digo, ya sabía el señor ahí de todo. Pero ¿qué es lo que se trata? Podemos poner esto así. 2 ohms. 1 ohm. 2 ohms. Esta. Y acá tendría 1 ohm. Y estas dos, 2 por 2, 4, entre 2 más 2, 4, me da 1. ¿Verdad? Esto que está aquí fue paralelo. Esto que está acá, serie. Serie se suman. 2 ohms, 1 ohm, 2 ohms, 2 ohms. Esto ahora está en paralelo. 2 por 2, 4, entre 2 más 2, 4, 1. Esto en paralelo. No puedo decir nada de esta primero, ¿eh? Que si está en serie y que está en paralelo. No está en nada, porque hay una bifurcación. Pero estos dos sí están en paralelo definitivamente. Eso quiere decir que me queda 2 ohms, 1 por 1, 1, entre 1 más 1, 2, 1 medio. Y de aquí, la suma de esto, porque estas dos cosas están en serie. Así se hace. Ya se imaginarán las pruebas 1 del BI.
De acuerdo al siguiente circuito, la resistencia equivalente es inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Algunos detalles interesantes. Todos sean herramientas que nos simplifiquen la vida de I. Miren, ya lo deben de haber notado, pero si tengo dos resistencias en paralelo iguales, la resistencia equivalente es igual al producto sobre la suma. Si tienen dos resistencias idénticas, la equivalente es la mitad de una. 2 con 2, 1. 4 con 4, 2. 1 con 1, 1 medio. Directito, sin operaciones. De hecho, si extendemos la idea, debe ser que si tengo tres resistencias de valor idéntico, ¿qué creen que pase? ¿Será R sobre 3? Lo pueden hacer a pie, el análisis. A ver qué pasa. 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. Y esto es igual a 3 sobre R. La R equivalente efectivamente es R sobre 3. O sea que si tengo 3, 3 y 1, 1. Apunten enseguida esto porque es otro detalle importante. Si se conectan dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es siempre menor que la más pequeña de ellas. Profe, ¿puede repetir el problema? No es problema, es una aseveración. Cuando se conectan dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es siempre menor que la más pequeña de ellas. Prof, ¿lo puede decir otra vez? Cuando se conectan dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es siempre menor que la más pequeña de ellas. Vean, supóngase que tenemos una resistencia de 1000 ohms.
Mira. Y aquí le colocamos otra en paralelo de 1 ohm. La resistencia equivalente, producto sobre la suma 1000 por 1, entre 1000 más 1. 1000 entre 1001. Evidentemente esta operación es menor que 1, que es la resistencia más pequeña. Profe, pero si fuera de que 2 ohms del otro lado, sería 1000 por 2 entre 1002. Entonces sería 2000 entre 1002 y sería más grande, ¿no? Si fuera 2 ohms aquí, entonces 2000 entre 2001. No, entre 1001. A ver. Si esto lo operamos, Profe, el denominador no sería 1002. esto da 1.99, que es menor que 2. ¿Ya? Ah, sí, cierto, ya entendí, perdón. O sea que pongan una resistencia en paralelo pequeña y arruinan todo. Otro tipo de preguntas muy socorridas a veces en BI. Supóngase que tiene un circuito así. 2 ohms. Profe, hay algo que no Ey, entiendo. O sea, ey. entiendo por qué si ves los números en paralelo sí sería así, pero si es en serie, ¿cómo es que va a tener más resistencia? O sea, si hay una resistencia de 1, ¿cómo es que la resistencia total puede ser mayor a esa de 1? Bueno, en serie sí puede pasar porque se acumula el efecto, la más grande manda a otra y crece la resistencia. Ahí es una suma, Ah, ya, entonces la resistencia total, ok, ya, perdón. paralelo. Supóngase que tienen esto así. Eso les encanta a los profesores de BI. Algo así. Este es el punto P y este es el punto Q. Nomás lo ven los alumnos y se arrancan. 4 por 4 son iguales 2, 6, 8. 2, 6, 8 con 10 la resultante y luego la combinación con 3 y bla, bla, bla. Hay que leer la pregunta. A veces ponen esto y dicen, a ver, supongamos que se conecta un cable uniendo el punto P al punto Q. ¿Cuál sería la resistencia del circuito? ¿Cómo la ven? 30 segundos. Pero ¿de dónde entra la batería? Del otro lado. No, no hace falta la batería. Recuerda que los cálculos para reducir resistencias no hace falta. Te quedó una fórmula que depende nada más de los valores de resistencia. No importa que le conectes, la resistencia es la misma.
¿Cuál sería la resistencia de este circuito si conecto un cable de aquí? Acá. ¿Sería la resistencia del cable? ¿Perdón? ¿La resistencia del cable? No te oí. Porque no ¿La hay- resistencia por- qué? ¿La o sea, final cuál es? sería la resistencia del cable, ¿no? O sea, No, nomás no te hagas bolas. No te hagas bolas. El cable tiene resistencia nula. Recuerda eso que vimos con el cálculo del cobre. Da una resistencia despreciable porque es como un corto. No se cuentan las resistencias de los alambres. No le busquen 3 pies al gato. Entonces, Profe, en vez de irte del lado derecho hacia la izquierda, te vas del centro del lado izquierdo hacia el derecho y luego del lado derecho hacia la izquierda hasta que conecten y los sumas. ¿cuál es el valor de la resistencia? Profe, el valor de resistencia sería sumando todo, de que todos los componentes del lado derecho, o sea, el circuito más pequeño, más, o sea, sacando la resistencia equivalente de las dos resistencias de 4, el 6 y el 10, o sea, que a mí me dio 40 novenos, o no. No. A ver, yo sé que no tiene resistencia este cable, ¿no? Pero ¿cómo está conectado respecto al circuito? Está conectando este punto directamente con este. O sea, los puntos son iguales, vamos. Está igualando todo lo que está aquí arriba con lo que está aquí abajo. Yo podría, en lugar de dibujar el cable como me lo dieron así, lo puedo poner aquí, miren, y es exactamente lo mismo. Porque aquí no hay resistencia, es un corto, entonces todos los puntos son iguales, y acá también. Hagan de cuenta que no importa qué resistencia tenga aquí, no me importa, esta está conectada en paralelo con otra resistencia de valor 0. O sea, este cable anula todo lo que está más adelante. Si la resistencia equivalente del circuito es 2, solamente esto. O sea, este circuito es idéntico a que me dibujen algo así y ya. Un concepto, ni cálculos ni nada. De esta manera, la corriente que ingresa por esta resistencia, al llegar aquí, o aquí, o acá, o acá, o acá, tiene que escoger cómo moverse. Se viene por la de 3, por la de 6, va a buscar la ruta que le sea más fácil. Y la ruta más fácil es aquella que tiene menor resistencia. Y esa ruta es esta, el cortocircuito, sin resistencia. Prof, y eso es porque estamos conectando un cable nuevo, ¿verdad? O Así sea, es. si nos pide la resistencia del punto P al punto Q, siguiendo el circuito, sí tendríamos que tomar en cuenta todas las Por resistencias. supuesto, si el cable no existiera, sí. Pero sería otra cosa si conectaran el cable horizontalmente, ¿no? ¿Cómo? Si conectaran el cable horizontalmente, de que en la parte de abajo tendríamos que calcular la resistencia total en el medio y Sí, luego sería paralelo al otro, al que es de 2, ¿no? sí. Porque visto de Entonces, esta manera, esta lo línea de- está en paralelo con todo esto, que hay que reducir. ok. ¿Eh? Profe, si había escuchado que buscaba el circuito más corto, pero cuando tú pones la batería, entonces ¿por qué se va hasta allá cuando pones las de paralelo? Porque uno nada más agarra el primer circuito y ya, ¿sabes? Es que no hay un orden, no porque sea primero, porque está primero. Como está en paralelo, las conexiones son idénticas, todas reciben lo mismo. No importa cuál esté más adelante o cuál esté más atrás. Escoge la proporción que le ofrezca menor dificultad. Digo proporción porque si no es un corto y son varias resistencias, yo les digo, una resistencia, por ejemplo, de 5 ohms, ¿sí? 5 ohms y otra de 2 ohms, va a escoger más la de 2 ohms que la de 5. Va a pasar por los dos, pero con mayor proporción con la de 2 porque le ofrece menor dificultad. La corriente pasa siempre en mayor proporción a través de las resistencias más pequeñas.
Mañana con un ejemplo vamos a detallar esto. ¿Ok? Miren, Entonces, profe, si pones en un circuito paralelo de que 500 resistencias, pero luego al final pones nada más un cable que no tenga ninguna resistencia, las evita todas. sí. De hecho, cuando me dices un cable, ya, no tiene resistencia, es un cortocircuito. Lo que le pasó al que estaban criticando el juego de una niña que la cosa esta que tengo acá atrás, que no digo su nombre porque se alborota, le pidió el reto y le dijo que metiera un clip en una enchufe. Nada más que la mamá escuchó y evitó que la niña hiciera eso. Al conectar un clip en un enchufe, un toma corriente, es un corto. La corriente, al encontrar resistencia cero, V sobre R, resistencia cero abajo, corriente infinita. El clip, el cable, literalmente se pone al rojo vivo, saltan chispas, la persona se quema y se botan las pastillas de la casa. Es un cortocircuito. Hay que tener cuidado con eso. Ok, mañana vamos a continuar viendo esto. Más esperen tantito, voy a detener la grabación.